Hola Victoria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Sol, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por esta entrevista y por acercarte a este espacio para poder acercar un poquito de información de la temática canábica a todos los que están en sus casas, así que gracias. A vos por la entrevista, por la oportunidad de la entrevista. Bien. Bueno, ¿querés contarnos quién sos, a qué te dedicás? Sí, mi nombre es María Victoria Vaca Paunero, soy abogada, soy especialista en Derecho Penal y en abordaje jurídico de cannabis para la salud. Me desempeño como defensora oficial criminal y correccional del Departamento Judicial Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. Y una cosa muy importante, soy feminista. Sin más ni menos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu primer acercamiento a la temática con el cannabis? Bueno, el acercamiento fue a través de circunstancias laborales. O sea, en el marco de mi trabajo como defensora, en febrero de 2017 me tocó ejercer la defensa de la cultivadora solidaria Adriana Fúnaro, una histórica activista del movimiento canábico, muy reconocida por distintas agrupaciones, integrantes de distintas agrupaciones, que había sido nada menos que la cultivadora que en el 2016 estuvo en el Congreso Nacional dando una clase práctica sobre cómo se hace el aceite artesanal de cannabis, cuando estaba en marcha el tratamiento de la ley 27, que después fue 27.350. Bien. El caso de Adriana fue febrero de 2017, tuvo muchísima repercusión pública, y fue uno de los detonantes que movilizó la sanción en la primera sesión del año 2017 de la Cámara de Senadores, de la que después fue la ley de cannabis medicinal. Tuvo mucha repercusión pública, primero por eso y segundo por la situación injusta que ella le tocó vivir, porque es una persona con problemas de salud, usuaria terapéutica de ella, y que además donaba el excedente de la producción de aceite a pacientes que tenían patologías realmente muy graves, oncológicos, una nena que tenía microcefalia, todos ellos con acompañamiento médico. Y las circunstancias de su detención la allanan, le secuestran todo, inclusive todas estas sustancias de uso terapéutico, y se queda detenida durante 2 meses. Obtuvo la libertad en abril de 2017 por un planteo que hicimos defensista, un recurso de apelación contra la prisión preventiva, con una resolución muy interesante de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas, que reconoce que lo que Adriana hacía era ejercer el derecho a la salud y no un delito. Bien, te hago una consulta a la hora de defender el caso. O sea, ¿qué es lo que, o sea, lo que uno tiene que tener, qué registros, qué herramientas tiene que poseer para encontrarse ante esta situación mejor posicionado y- y poder cederles a ustedes, digamos, a los abogados, distintos recursos para poder salir de prisión, por ejemplo? O sea, la ciudadanía, las personas comunes, digamos, que no sean abogados y que sean usuarios de Exacto. cannabis, Que ten... en realidad tienen que tener bien claro, primero, que la política pública respecto al cannabis es la prohibición, la persecución y la criminalización de usuarios y cultivadores. O sea, tienen que tener en claro que esto es lo que el Estado tiene, digamos, el foco principal, eh, está en esto es lo que el Estado hace. Eh, que limita, que esta política lo que termina haciendo es limitar el acceso eh, seguro a una sustancia que en la mayoría de los casos tiene un uso en favor de la salud, entendido como un criterio amplio de salud, ¿no? El mayor bienestar físico y psíquico posible. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que uno tiene derecho a tratar su salud a través de estas sustancias si le hace bien, que esto ha sido reconocido incluso por la Corte en fallos como Albarracini, donde se considera que las personas tienen derecho a tratar su salud de la mejor de la manera que consideren necesario, y una de esas posibilidades es el cannabis terapéutico, el cannabis, que hay evidencia científica suficiente y de sobra, tanto en Argentina como en el exterior, y evidencia práctica
simplemente a través de conocer usuarios. Y bueno, que la persona que lo use para su salud tiene que entenderse como que está ejerciendo un derecho. Que en el momento, que si llega a ser víctima de un allanamiento, de una denuncia, tiene herramientas para defenderse. Pero también tiene que saber que los abogados, al igual que la mayoría de los profesionales y que la gente en general, estamos formateados culturalmente para entender las cosas de otra forma. Que no tenemos formación en nuestras formaciones profesionales, ni los abogados ni los médicos, otra perspectiva respecto del cannabis que no sea la de una sustancia prohibida y tóxica. Entonces hay un esfuerzo de construcción de esta lógica y digamos, de volver a entender, o sea, reconocer que esta sustancia puede ser otra cosa diferente de la que venimos culturalmente formateados para concebir, pero que eso es un cambio que es necesario y que la gente va teniendo un tiempo, que no todas las personas lo asumen de la misma forma, y algunos simplemente es muy difícil que lo puedan entender, pero que es un cambio cultural, y que lleva un proceso, pero que no es imposible. De hecho, yo no tenía ni idea de esto, y si a mí me hubieran preguntado hace 5 años alguna opinión respecto del cannabis, hubiera sido totalmente diferente de lo que puedo decir ahora. ¿Qué es lo primero que yo entendí cuando la conocí a Adriana? Que yo de esto no sabía nada, y que la información que tenía evidentemente era errada. Entonces, lo primero que entendí es que hay que formarse de nuevo. Hay que leer, hay que informarse, hay que hablar con los usuarios, hay que conocer cultivadores, hay que entender de qué se trata la planta, para poder saber realmente ante qué estamos. Y si uno le interesa formarse un poco más, tiene que conocer la historia de la prohibición. Y así se va a dar cuenta que no hay argumento científico alguno para que esta planta tenga los niveles de prohibición y persecución que tiene, y que no tiene ninguna proporción el sistema de criminalización de la sustancia y de sus usuarios con relación al nivel de daño en la salud pública que puede producir. Es absolutamente desproporcionado. Y que los motivos por los cuales esto sigue siendo así son políticos, son culturales, son morales, pero ninguno de ellos tiene que ver con defender la salud pública o motivos que sean en favor de la salud pública. Bien. ¿Adriana en ese momento pertenecía a algún colectivo? ¿Alguna agrupación? Sí, ella pertenecía en ese momento a una agrupación que se llama el Jardín del Unicornio. Ella ahora integra Mamá Cultiva Argentina, pero la verdad es que en el momento que ella fue detenida hubo muchísimas agrupaciones y colectivos de todo el país, que incluso sacaron comunicados públicos en apoyo de ella, en su defensa, y muchos de ellos se contactaron conmigo ofreciéndome colaboración en el sentido de formación y material informativo. Especialmente la gente de SECA, fueron los primeros que conocí, y bueno, y que fue parte, digamos, de las herramientas que yo tuve a mano, y que la verdad me encantaría que cualquier abogado que le toque una defensa de este tipo tuviera también, porque son fundamentales. ¿En qué rol, en qué lugar crees que están las organizaciones en la temática del cannabis? O sea, ¿qué lugar ocupa hoy una organización canábica? Hoy ocupan reemplazan, o sea, son la vía de acceso a la sustancia. Porque hoy en Argentina vos en realidad tenés 3 maneras de acceder. O sos un usuario o usuaria con epilepsia refractaria, con acceso económico, porque eso es otra restricción, y la capacidad para tramitar por intermedio de ANMAT la importación de algún aceite, y además estás dentro del 20% de pacientes con epilepsia refractaria a quienes les sirven los aceites hechos principalmente del componente CBD, o sea, sos dentro de ese universo ínfimo de personas que están abarcadas por la ley, o sos autocultivador o tenés acceso a una asociación de cultivadores donde haya alguna donación de derivados de cannabis,
o recurrís a un mercado ilegal. Entonces, el problema del mercado ilegal son muchos, pero uno es toda la cuestión de violencia que puede haber alrededor de las vías de acceso, porque es todo todo lo que es la ilegalidad tiene un montón de problemas alrededor, sobre todo lo que es comercial. Y por otro lado, es que no hay forma de que vos sepas qué es lo que te están dando. Si lo que te dan tiene calidad. A ver, primero que si es cannabis. Segundo, si cuánto tiene, qué ratio, cómo está hecho, si proviene de buenas prácticas de cultivo, si no está contaminado con alguna otra sustancia. O sea, y además, aunque te sirviera lo que se pueda conseguir en un mercado ilegal, es muy difícil volver a conseguir lo mismo. Entonces, Claro. ¿cómo se sostiene un tratamiento a largo plazo de un paciente en esas condiciones? Es realmente muy difícil. En cambio, las asociaciones de cultivadores tienen desde conocimientos suficientes para realizar y enseñar buenas prácticas de cultivo, como práctica, experiencia y calidad en lo que producen, para asegurarle a las personas a las que les donan o a las que ayudan determinada calidad de sustancias y determinada, y digamos a lo largo del tiempo. Pero más que nada lo que tienen son los conocimientos para que las personas se empoderen y puedan cultivar ellas mismas. Claro, Son colectivos sumamente solidarios, con una lógica muy fuerte, de solidaridad muy fuerte, que no se ve en otros ámbitos de la sociedad civil, y ahí sí, que suelen acompañar a los pacientes en todos los aspectos, o sea, desde que ponen la primera semilla hasta que hacen su aceite por sí mismos, y si no, les sostienen los tratamientos hasta que lo pueden hacer. Este es el rol que tienen, es fundamental. Y los médicos, muchos médicos, se apoyan en que estas asociaciones existen y trabajan. Si no, sus pacientes, los que se tratan con esta sustancia, no tendrían acceso y ellos tampoco los podrían acompañar. tal cual, o sea que no solo sería o sea, es acceso seguro Sí, es acceso con ciertas y condiciones de calidad. constante, con un Claro, acompañamiento constante. exacto. Y con información verídica, incluso respecto de cepas genéticas, calidades, blends, porque además las asociaciones están recogiendo la información de la experiencia clínica de los usuarios, o sea, las asociaciones saben que tal y tal persona lo usó para tal patología y le sirvió, cosa que a nivel científico en Argentina todavía no hay demasiados ámbitos donde se esté recolectando esta información, que es sumamente importante, porque es la experiencia de los usuarios, nada más Tal y nada cual. menos. Y bueno, a su vez también cada organización es como que quizás a veces también manejan una franja etaria totalmente distinta. Por ejemplo, las mamás que por ahí utilizan cepas para los distintos niños y niñas, y quizás son más ricas muchas en CBD, y por ahí hay también en el caso de Tandil, que quizás atienden personas adultas, y Claro, tienen más otra dolor, más clase de oncológicos. cepa, exacto. Entonces también cada territorio va formando y construyendo instituciones canábicas, digo, totalmente diferentes. Sí, es difícil, a ver, es muy difícil que una sola agrupación tenga todos los tipos de cepas y pueda acompañar a todos los tipos de pacientes, salvo aquellas que en realidad solo se dedican a enseñar a cultivar, o sea, la que Claro, no produzca algún aceite que hay. Mamá Cultiva Argentina tiene un poco esta lógica. Después tenés algunas que son muy enfocadas al tipo de patología específica, como por ahí son las que tienen, claro, agrupaciones que se dedican exclusivamente a niños con tal o cual enfermedad, pero generalmente también porque son genéticas de planta y características de patologías muy específicas, que no tienen comparación con otras. Entonces son situaciones muy claro. puntuales. Y además suelen ser, las personas que las integran tienen una vida, una manera de vivir diaria muy especial, que no tiene nada que ver con lo que es un paciente adulto con dolor, por ejemplo, con artrosis o Parkinson. O sea, tener un chico con una discapacidad que requiere atención permanente, 24 horas, 7 días a la semana, te hace vivir un sistema de vida, pelearte con las obras sociales, con todos los problemas que eso implica,
con todos los derechos que el chico va a tener vulnerados. O sea, y en el marco de eso, tratarlo con una sustancia que encima tenés que producir en tu casa y ver cómo la producís y rotarlo y la cepa. Eso es un estilo de vida y unas características muy particulares que esas personas suelen, digamos, comparten con otras personas que están en las mismas condiciones. Porque no tiene nada que ver eso que un adulto que por ahí tiene insomnio. O sea, son otras lógicas de vida, claro, otros métodos de acceso, otras problemáticas. Entonces, es probable que haya agrupaciones que sean más cerradas en ese sentido, pero porque la verdad es que trabajan con problemáticas muy específicas. Y otras que tengan la capacidad de acompañar a un rango mucho más amplio de problemas de salud o de patologías, muchísimo más amplio. Donde incluso se pueden usar diferentes cepas sin inconveniente, porque en dolor no habría inconveniente en cualquier utilizar cepa distintas. NN, por ejemplo. Claro, generalmente funciona bien. Y además el acompañamiento también médico también es distinto, porque la persona son algunos, digamos, cuestiones muy puntuales a las que tiene que prestar atención el adulto, y no depende de nadie generalmente para que se lo suministre. Entonces, claro, la verdad es que son otras cosas. Pero bueno, también hay agrupaciones que están en realidad organizadas por una cuestión de lugar físico. Las que están en determinado lugar del interior, en algún pueblo, y se forman ahí, y bueno, por ahí esas abarcan distintas patologías y a todos los pacientes posibles, y están en realidad organizadas sencillamente porque son la agrupación de ese lugar. tal cual, tal Entonces, cual. las lógicas, claro, varían muchísimo. ¿Cómo cree, o sea, qué lugar le das más allá de lo profesional, ¿no? De tu labor, la militancia y la visibilidad en esta lucha? Es fundamental. A ver, esta ley, la 27.350, y creo que la 27.351, que es la ley de electrodependientes, son dos de las pocas leyes en Argentina que se construyeron de abajo hacia arriba. O sea, que no hubo un legislador que la decidiera por sí mismo, sino que hubo un reclamo público muy fuerte y un reclamo constante a muchos legisladores al mismo tiempo para exigirles que presten atención a este problema y le den una respuesta. O sea, la sociedad civil le fue a exigir al Poder Legislativo que tomen nota de esto y respondan en consecuencia. Y hay pocas leyes que estén construidas así. La mayoría están construidas con una lógica totalmente diferente, digamos, del Poder Legislativo hacia abajo, o del Ejecutivo con una bajada de política pública hacia el Legislativo. En Claro, cambio, esto claro. fue al revés. Sin la lucha de las madres, sin la lucha de los pacientes, sin la lucha de los cultivadores, no habría ni debate público, ni información, no habría una ley de cannabis medicinal, buena o mala, pero no la habría. Y digamos, y cómo no se va o sea, es absolutamente fundamental, no habría ninguna información ni conocimiento. Seguiríamos con las lógicas de la década del 80, de principios de los 90, de la guerra contra las drogas, de la sustancia demonizada. La verdad es que gracias a ellos, a, a, a todas las agrupaciones y los distintos colectivos que pelean, es que se va produciendo un cambio social importante que después se ve reflejado en normativas y en jurisprudencia. O sea, la justicia también ha recetado estos cambios sociales de manera progresiva. Si bien no toda, pero se va haciendo y se nota. Yo soy parte de eso. Yo soy parte de ese cambio. Exactamente, como en mi caso también, siempre, o sea, hay alguien que llega desde esa lucha y que empatizás y que decís, bueno, me tengo que capacitar, me voy a comprometer con esta causa, y ahí es donde todos empezamos a movilizarnos, pero bueno, alguien puso en la agenda pública todo esto, y bueno, son los familiares, los usuarios, los cultivadores, y así es que se empezó a gestar. Por eso es imprescindible la visibilidad y visibilizar y seguir poniendo y poniendo y poniendo la temática en cuestión para poder seguir a una ley por ahí que nos permita otros márgenes de maniobra, ¿no? Sí, otros niveles de acceso. Pero además hay una cuestión que es sumamente importante destacar, que tiene que ver con la empatía, con empatizar con los demás, con el otro. La verdad es que decir
que está mal que el cannabis esté prohibido, que siga estando criminalizado. Hay quien lo cuestiona desde el ámbito del derecho individual. O sea, yo como persona tengo derecho a hacer lo que quiero con mi vida, y si quiero usar esto, no, el Estado no es quien para cuestionármelo. Pero a mí me gusta mirarlo más desde otro lado. Si tenés una persona enfrente tuyo que te está diciendo que le sirve, que le hace bien, que gracias a eso duerme, que gracias a eso se relaja, que gracias a eso le duele menos, que gracias a eso sufre menos, que tiene una mejor calidad de vida, ¿cómo no vas a empatizar con eso y pensar que eso es salud? Y que el Estado tiene obligación de garantizar el derecho a la salud. Entonces, ¿qué tienen de especial escuchar y prestar atención a los colectivos de usuarios, cultivadores y familiares de usuarios? La posibilidad de conectar con ese dolor que ellos reflejan tan claramente y que todos somos capaces de sentir, independientemente de quiénes seamos, qué capacitación tengamos, de qué trabajemos, de qué clase social vengamos. El dolor nos atraviesa a todos, es una cuestión común a los seres humanos. Entonces, si alguien que está enfrente tuyo está sufriendo y tiene un dolor concreto que puede tener distintos orígenes o múltiples orígenes, y hay una sustancia que específicamente, sin producirle ningún daño, ni afectar ni dañar a nadie más, le reduce ese dolor y le mejora la calidad de la vida, le reduce el sufrimiento. ¿Cómo desde el lado de enfrente no vas a apoyar eso y no vas a empatizar con esa situación y darte cuenta que el sistema es injusto? Esta es la cuestión. Cuando los jueces les toca ver, o sea, pueden ver que cualquiera de ellos puede ser usuario terapéutico, empiezan a mirar distinto. Cuando se empiezan a reconocer a ellos como potenciales usuarios, o a sus hijos, o a sus padres, o a su familia, ya empiezan a cuestionar este sistema de criminalización. ¿Cómo puede ser que esto, la ley de drogas, lo abarque como un delito? Pero para poder hacer esa lógica, hay que tener capacidad de empatizar con el dolor del otro. Y es un poco más que hablar de derechos individuales, es un poco más que hablar de cuestiones jurídicas. Tiene que ver con la cuestión humana. Y los colectivos son los que mejor transmiten esta cuestión humana. Eso es lo que nosotros vemos, o sea, eso es lo que veo yo. A mí, claro, yo llevo esta militancia muy adentro, milito muchísimo por esto, sin ser usuaria necesariamente, ahora. Pero digamos, milito, pero y soy una persona que está acostumbrada a trabajar con situaciones de dolor tremendas, porque trabajo en el sistema penal hace 26 años, y vivo en el conurbano bonaerense, entonces veo desde la pobreza hasta las situaciones más injustas y de afectación de derechos humanos más graves. Y sin embargo, yo es el día de hoy, y hace 3 años que estoy con los distintos colectivos, y es el día de hoy que cuando algún usuario terapéutico me cuenta una historia tremenda, lloro con él, no puedo evitarlo. Entonces, esta situación de empatizar con el dolor del otro, creo que es la clave para entender lo injusto del sistema y rebelarse, o sea, decir, esto tiene que cambiar, y esto hay que apoyarlo, al revés, o sea, hay que apoyar a esta persona, hay que apoyarlo. Tiene derecho a acceder a esta sustancia, y el Estado está obligado a garantizarle ese derecho. Y a dejar de perseguirla, que deje de tener miedo, que pueda cultivar en el fondo de su casa, o acceder por la vía mejor posible según la situación de la persona. Sí, tal cual, que a veces, o sea, no es necesario que tengamos ni un familiar que sea usuario, ni nosotros ser usuarios, para solamente empatizar y solidarizarnos y poner por ahí todos nuestros recursos a favor de esta lucha y de esta militancia. Sí, es así. A mí particularmente, además como persona abocada a lo que es derechos humanos y como feminista, me pasa que además me atraviesa toda la mirada interseccional. Todas estas circunstancias de dolor y de injusticia que sufren usuarios, cultivadores y pacientes terapéuticos, y usuarios terapéuticos, se agrava cuando se trata de mujeres, cuando se trata de personas que requieren de tareas de cuidado permanente, porque atrás de eso siempre hay una mujer que tiene su vida abocada al cuidado de esa persona enferma. En el caso de criminalización se ve agravado cuando la persona criminalizada pertenece a un colectivo
trans o travesti, o cuando es una mujer muy pobre del conurbano o de algún barrio de características muy vulnerables socialmente. Entonces, hay toda una cuestión además atrás de interseccionalidad que es imposible no ver, y que además tiene que ver con injusticias estructurales, con desigualdades estructurales. Y bueno, la persecución, digamos, y criminalización a las personas que integran estos colectivos estructuralmente vulnerados o con estas desigualdades permanentes, encima es mucho peor, es mucho más grave. Entonces, Sí, es todo complejo, no es solamente a veces el usuario, sino que además la persecución afecta otros derechos humanos que además ya vienen vulnerados por las características o las condiciones de la persona. es que hacia Eh, adentro de la persecución, ¿no? Y, o sea, cada rol es totalmente distinto y hay un rol femenino, por ahí quizás de clase baja, de pocos recursos, que van agravando y tapando, ¿no?, a esa persona, que la van criminalizando aún más por ser de determinado género, de determinada clase, de determinada raza. Es como que son capas de vulnerabilidades que van tapando a la persona. sí, en el caso, a ver, en el caso de la persecución del consumidor común en la calle, en la vía pública, es claro, hay un sesgo muy fuerte clasista e incluso racista o xenófobo. Hay una persecución muy fuerte a los pibes jóvenes, varones, que tienen ciertas características, cierta forma de vestirse, o sea, el pibe de barrio. Ese es el perseguido directo por las fuerzas de seguridad, y donde le secuestran un porro, es el principal criminalizado. Persecución y que no se repite en otro tipo de barrios, otro tipo de entornos sociales y otras características físicas de las personas. Esto es por un lado. En el caso de los colectivos trans y travestis, que tienen otras condiciones, están asociados a la venta como forma de subsistencia. Entonces están criminalizados. Si una persona que usa, por ejemplo, cannabis, porque tiene inyectadas determinadas sustancias en su cuerpo que le producen dolor crónico permanente muy fuerte, y necesita usar cannabis para paliar ese dolor, y lo detienen en la calle y le encuentran esa sustancia, lo van a asociar a la venta. Nunca lo van a interpretar que una persona travesti puede ser en realidad usuario terapéutico, por ejemplo. Va a tener que deconstruir dos temas: el uso terapéutico, y encima que esa persona en esas condiciones, pueda ser usuario terapéutico. Entonces ahí tenés otra vulneración. Y en el caso de la persecución a cultivadores, ahí se da otra cosa que es totalmente una paradoja diferente, que es que el cultivador puede ser cualquier persona, clase media, clase alta, mujer, hombre, profesional, pero cuando el cultivo está destinado a un uso terapéutico de una persona con una patología grave, crónica o incapacitante, que generalmente hace que esa persona requiera un cuidado permanente, una atención permanente, el cultivo suele estar en la misma casa donde está la mujer, que 99% de posibilidades va a ser la persona que atienda el cuidado permanente del paciente que lo usa, ¿sí? Entonces, el chiquito con parálisis cerebral, o que tiene una sonda, o que está postrado en una silla de ruedas, va a estar generalmente en una casa con su mamá, con su abuela, bueno, con la mujer que le haya tocado el rol de cuidado, porque la sociedad así lo dispone, y la mujer muchas opciones no ha tenido. ¿Y dónde va a estar la planta? En el fondo de esa casa, o en el patio de esa casa. Entonces, la persecución a cultivadores pone en mayor riesgo a este tipo de personas, a este tipo de mujeres que asumen esos roles de cuidado, y que no tienen otra posibilidad, ni de tercerizarlo ni de hacer otra cosa. Porque no la pueden hacer por muchas cuestiones sociales. A veces son económicas, a veces realmente es el rol que les ha tocado asumir y no lo quieren cambiar. Entonces, perseguir cultivadores criminaliza a este sector social, que ya son mujeres que no tienen otra vida, porque ni bañarse tienen, o sea, necesitan que venga otra persona a cuidar al Real, paciente para ellas poder disponer. real. Claro, entonces
Por supuesto que tienen desigualdad económica respecto de su pareja, en el caso de que la tengan, porque muchas terminan asumiendo solas el cuidado de estas personas, de sus hijos, hijas o de sus padres, y la pareja hombre desaparece, es bastante común, que terminen asumiendo, entonces están solas, ya tienen ahí una situación económica mucho más difícil, y si no, la tienen en desigualdad, porque su pareja es el que va a salir a trabajar y va a tener el ingreso, y ellas van a quedar, digamos, en el rol de ama de casa y cuidadora del paciente, con todos los problemas que eso trae de desigualdad, ¿no? En una pareja. Entonces, la criminalización depende qué tipo, opera diferente en los distintos colectivos. En algunos operan las cuestiones de clase o de raza, en otros operan los prejuicios homofóbicos o de tipo transfóbicos, y en otros operan las cuestiones de género que están más arraigadas en nuestra sociedad. Pero digamos, toda la criminalización siempre tiene algún sesgo de interseccional, alguna cuestión de interseccional a tener en cuenta. Exacto, me encantó. Otra de las preguntitas que quería hacerte, quizás ya la última por el tiempo, es, o sea, en tiempos de pandemia mundial, ¿cómo sigue actuando la persecución? Uf. A ver, lo que nosotros estamos viendo en la trinchera de todo el tiempo, o sea, de todos los días, es que sigue habiendo allanamientos, sigue habiendo investigaciones criminales contra usuarios, eh, pequeños usuarios, contra cultivadores, y que son más fáciles de llevar adelante porque la persona de la casa no se va, entonces son mucho más fáciles de investigar en la práctica, digamos, para armar ese tipo de procesos penales. Advierto también que en muchos de los casos que tuve conocimiento, que no hubo fueron detenciones, pero porque a la vez ha habido una reducción, por lo menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, de la gente detenida por una cuestión de capacidad del sistema carcelario de absorber más detenidos de los que ya tiene en el marco de esta pandemia. Entonces, por ahí lo que hay sí es el allanamiento, el secuestro de todo y el procesamiento, pero no la detención. Ahora, la persona que necesita el cannabis para su salud, con el solo hecho de que se lo secuestren ya le producen un daño enorme. Y justamente en una época donde las personas están atravesadas por depresión, ansiedad, insomnio, o sea, toda la vida la tienen trastornada. Y es cuando más necesitarían una sustancia que les permita equilibrar un poco. Y sin embargo la persecución no ha cesado. No tiene feria judicial, digamos, no tiene asueto. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, te voy a destacar algo que es un criterio personal. Yo creo que esta pandemia, si hay algo que nos permite o que nos debería llevar es a reflexionar un poco sobre muchas de las formas en las que hemos venido viviendo hasta el momento. Y se está hablando todo el tiempo de las cuestiones relacionadas con la salud, la importancia de la salud pública, de las políticas de salud pública. ¿Qué mejor momento que ponerse a cuestionar las políticas de salud que hay respecto del cannabis? Sí. O sea, ya que estamos hablando tanto de salud, ¿por qué no nos ponemos a cuestionar de qué manera estamos? O sea, cuando hablamos de salud en temas de cannabis, lo único que tenemos es una ley penal. La ley medicinal en realidad la tenemos a medias. ¿Qué mejor momento que en el que la salud está puesta en el ojo, en el centro, que prestar atención a cómo se está llevando a cabo las políticas públicas respecto de esta sustancia, que la verdad que debe ser entendida como una sustancia en favor de la salud. Y cómo ayudaría, ¿no? En este momento de crisis, ¿no? El cannabis. Por supuesto que el acceso seguro, el acceso por vía legal, legítima, y el autocultivo, digamos, y que se cese la persecución al autocultivo principalmente, que hoy es la vía más directa de acceso. O sea, hoy es eso, hoy sería la forma más fácil. Más segura. Dejemos de perseguir cultivadores y tenemos el acceso inmediato. Después veamos qué otra política pública corresponde para acompañar eso. Perfecto. Pero esa sería la primera y principal que debería ocurrir. Muchísimas gracias. La verdad me encantó esta entrevista. Bueno, muchas gracias a vos, Sol. Gracias por difundir.